Estimado Vicente, Dios te bendiga. Hace tiempo que no te envío un audio. Me disculpo, no le estoy restando importancia a lo que me has enviado. Todo lo que me envías lo escucho con atención, lo medito, lo busco en la palabra. Y me has pedido que te envíe la segunda línea de evidencia, a pesar de que a mi parecer no hemos concluido con la primera, que es la adoración a Cristo y por qué es que Cristo fue adorado. Esta será mi última intervención en cuanto a la adoración. Quisiera tocar algunos temas que van pegados con lo de la adoración, que es si existen otros dioses, pero eso lo dejaré para otros audios, porque ese tema de si existen otros dioses y a qué se refiere la Biblia con que hay otros dioses es un tema muy extenso, pero creo que es importante para entender por qué Jesús fue adorado y la importancia de eso. Si menospreciamos o ignoramos la evidencia bíblica de que Jesús fue adorado, también vamos a caer en otros errores como el catolicismo que rinde culto a imágenes, que de hecho no me ha respondido, ni tampoco este amigo católico me ha respondido cómo se le llama al acto de rendirle culto a lo que no es Dios, y si la Biblia permite que le rindamos culto a criaturas. Escucha bien lo que estoy usando. No estoy diciendo adoración ahora, porque al igual que el catolicismo niega que idolatran y adoran imágenes, el testigo de Jehová ignora que Jesús fue adorado. Por eso mi pregunta específica, que no he escuchado respuesta por parte de ninguno de los dos grupos, de los católicos y los testigos, es ¿por qué es que Jesús, es permitido rendirle culto a lo que no es Dios? ¿Cómo le llama la Biblia al acto de rendir culto a lo que no es Dios? ¿Cómo le llama la Biblia al acto de rendirle culto a las criaturas? Hasta ahora no he recibido respuesta de ejemplos donde se le rinda culto a lo que no es Dios y Dios no lo llame idolatría o Dios no lo acepte. Te he demostrado también que a Jesús se le rindió culto. Y pues espero que en alguna oportunidad que tengas me des alguna evidencia de esas preguntas que te hice que quedaron pues pendientes. Ahí las tienes, me imagino, tal vez las tienes pendientes. Espero que las respondas más adelante, porque es una pregunta muy específica. ¿Cómo le llama la Biblia al acto de rendir culto a lo que no es Dios? Y si es que a Jesús le rindieron culto, muéstrame un ejemplo. También se lo digo a los católicos, muéstrame ejemplos donde esté permitido rendirle culto a lo que no es Dios y que Dios lo haya aceptado. O en su contraposición, dame ejemplos de cultos no dirigidos a Dios que no se hayan llamado idolatría. Que ya vimos que a Cristo le rindieron culto, que a Cristo le oraron, es decir, le dirigieron oraciones. El primer mártir clamó a Jesús y le pidió que recibiera su espíritu, cuando sabemos que el único que recibe nuestro espíritu es Dios. Ahora, usted menciona que sí, que en el Padre Nuestro Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Es verdad que Él lo hizo. Jesús dijo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Tanto así que los ángeles le claman santo, santo, santo. 3 veces santo. Pero Jesús nunca pronunció la palabra Jehová. Enséñame un texto griego. No estamos hablando de Biblias. Enséñame un texto griego donde Jesús, es más, no solo Jesús, sino enséñame un texto griego donde se use la palabra Jehová.
No vas a encontrar, no pierdas el tiempo, no vas a encontrar ningún texto griego donde se use la palabra Jehová, el tetragramaton, que tú lo conoces muy bien. Jesús dijo, Padre nuestro. Ahora, cuando le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús no dijo, cuando Él menciona y dice, así oraréis, Padre nuestro. Él estaba enseñándoles a ellos cómo clamar, o sea, a todos nosotros, cómo vamos a clamar como Padre nuestro, porque es Padre de todos nosotros, de los que somos hijos de Dios, ¿no? Tanto así que a los fariseos les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. No todos somos hijos de Dios. Pero cuando Jesús lo quisieron apedrear, Él dijo, hasta este día mi Padre trabaja y yo también. Él no dijo, hasta este día nuestro Padre que está en los cielos trabaja, no. Él se refirió, mi Padre, hablando de exclusividad, de que Él era el único, el Hijo unigénito de Dios, es decir, de la misma esencia. Eso fue lo que entendieron los fariseos. Generalmente alguien en aquella época decía Padre nuestro, hablando de la paternidad que había hacia todos los judíos. Nuestro padre Abraham decían también. Pero cuando Él dijo mi Padre, no dijo nuestro Padre, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Entendieron esa exclusividad de la que hablaba Jesús al decir mi Padre? Estaba implicando una exclusividad de que era solo Padre de Él. ¿En qué sentido? De la misma esencia. Si Dios estuviera hecho de algo, no está hecho, porque Él siempre ha existido. Pero si Dios hubiera estado hecho de algo, de esa misma esencia era Jesús. No sé si me explico. Mis hijos, yo tengo 3 hijos varones, ellos están hechos de la misma esencia. Lo que me constituye a mí está constituido a ellos. Somos carne. Ellos son de la misma esencia. Cuando Jesús dijo mi Padre, estaba hablando de esa exclusividad, que Jesús tiene la misma esencia, lo que es Dios, Él también lo es. Ese poder y esa majestuosidad que tiene Dios es lo mismo, la misma esencia en la cual constituye a Cristo. Eso fue lo que causó el enojo en los fariseos, que Jesús estaba llamando al Padre, mi Padre exclusivo. Yo soy el Hijo de Dios, es decir, de la misma esencia que estaba hecho el Padre. Y digo, al decir hecho, no es que Él sea creado, pero no sé si me explico. De la misma esencia que el Padre tiene, Jesús la tiene. ¿Por qué? Porque Jesús también es Dios. Ahora, Jesús nos enseñó a nosotros los mortales, cómo orar al Padre. Los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Y Él nos explicó a nosotros cómo vamos a orar al Padre. Y Él nos dijo, diríjanse al Padre llamándole Jehová nuestro. Que usted quiere hacer parecer que cuando Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro fue porque, pues como Él es hijo exclusivo de Dios, es el unigénito, y estoy de acuerdo que Él es el unigénito, que Él quería dar a entender que pues como Él era el unigénito, pues Él se refería a su Padre nada más como Padre, ¿no? Él no tenía que llamarle Jehová, porque Él era el Hijo unigénito. No. El versículo y el pasaje no permite esa interpretación. Los discípulos le están diciendo a Jesús, Jesús, tú enséñanos a nosotros cómo orar y cómo dirigirnos al Padre. Jesús no les dijo, oren y díganle Jehová nuestro. Dijo, Padre
nuestro a nosotros, que nosotros reconozcamos que Él es Padre nuestro. Pero pues ustedes no son hijos de Dios, y no lo digo yo, ustedes mismos lo dicen, que ustedes no son hijos de Dios. Creo que, y me corrige, su doctrina enseña que los únicos que son hijos de Dios son los 144,000, ¿no? Entonces ustedes son de segunda clase, ¿no? Ustedes no, al no ser hijos de Dios, usted no puede orar, decir Padre nuestro. Eso es solo para los que son hijos. Entonces, lo quiero dejar con las siguientes preguntas porque esto es grave. Jesús nunca se dirigió al Padre llamándolo por el tetragramaton, el nombre de Dios, el nombre sagrado de Dios. Ahora, entonces, efectivamente Jesús dijo, les he dado a conocer tu nombre. Y aquí hay 3 preguntas que quiero hacerle. Primero que nada, cuando dijo les he dado a conocer, ¿a quién se refería? A los discípulos, ¿verdad? Claro. La siguiente pregunta es, esa ya la respondimos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿los discípulos eran o no eran judíos? Eran judíos. Los judíos conocían o no conocían en aquel tiempo, no estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, como judíos, ¿ellos conocían o no conocían el nombre sagrado de Dios? Si no lo conocían, explíqueme por qué no lo conocían. Y si ellos conocían el nombre sagrado de Dios, quiero que me diga por qué entonces Jesús vino a darles a conocer ese nombre. Explíqueme por qué Jesús vino a darles a conocer un nombre que ellos ya conocían. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué nombre vino a dar a conocer Jesús? ¿Un nombre que ya conocían o un nombre desconocido? Porque antes de que yo le dé mi respuesta, yo espero su respuesta, porque yo encuentro en la Biblia cuál fue ese nombre que Jesús vino a traernos. ¿Y cuál es ese nombre que es el único nombre en el que podemos ser salvos? Mi tercera pregunta es, un testigo de Jehová. Ahorita ya no estamos hablando de las denominaciones, que yo sé que ustedes nos tienen en un concepto de que pues somos apóstatas, que pertenecemos a Babilonia, la grande, todo eso yo lo entiendo y no lo pienso discutir ahorita, pero mi pregunta es, los testigos de Jehová, si un testigo de Jehová no conoce el nombre de Jehová, ¿se salva o no se salva? O sea, ¿puede un testigo de Jehová ser testigo de Jehová, practicar todo, si eso se pudiera, ¿no? Es una pregunta retórica. Digamos, yo soy testigo de Jehová, pero no pronuncio el nombre de Jehová. ¿Me puedo salvar si no conozco el nombre de Jehová? Entonces, en el Padre Nuestro Jesús me enseñó cómo dirigirme a mi Padre Celestial, pero por lo que veo, pues esta oración no es para ustedes, porque ustedes no son hijos de Dios, a menos que usted sea de los 144,000. Me corrige si me han explicado mal esa doctrina, porque cuando he platicado con testigos me dicen solo los 144,000 son hijos de Dios. Ok, bueno, entonces usted, Vicente, si usted no es de los 144,000, pues usted es de segunda clase, ¿no? Están los de primera clase, que son los 144,000, y están los de segunda clase. Usted sería de segunda clase, usted no es hijo de Dios, usted no puede orar esa oración del Padre Nuestro, ¿no? Yo en lo personal, por la Biblia, yo entiendo que yo soy hijo de Dios. No era hijo de Dios, era hijo de ira. Dice Pablo, era hijo de ira. ¿Qué me hizo ser hijo de Dios? Bueno, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Vea el pasaje, primera de Juan 1:12. Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado. Es decir, yo no tenía ese. Les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son nacidos de carne ni sangre ni voluntad de varón. Yo por nacimiento, por naturaleza, pues salí de mi madre, ¿no? Yo era por nacimiento hija de mi madre terrenal. Pero para ser hijo de Dios yo necesito nacer de nuevo, para que me sea dado ese título de hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios y nadie lo obliga a ser hijo de Dios, pero ha aceptado por su propia doctrina que usted no puede orar y dirigirse Padre Nuestro. Ya espero me responda a esas preguntas y voy a continuar porque también me gustaría, es que hay tantas cosas que me gustaría hablar con usted y el hablar con personas como usted me enriquece y le doy gracias a Dios que me permita hablar con personas como usted porque me hacen estudiar, me hacen meditar en la palabra. Y no es que yo no lo hacía antes, pero si ya lo hacía, ahora con este tipo de conversaciones, lo hago aún más. Me gustaría también que hablemos después del evangelio que ustedes tienen, que ya vimos que ustedes tienen un Cristo y yo tengo otro, pero el evangelio que predicamos es muy diferente también. Respecto al audio que le envié de estas personas con las que platiqué, usted me dice que los testigos no rehuyen. Yo no estoy de acuerdo. Sí rehuyen, al menos aquí en Tijuana. Yo no voy a hablar de todo México, ¿verdad? Pero al menos aquí sí rehuyen. Y no es la primera vez que yo hablo con un testigo, el cual me promete me va a dar respuesta. Y solo se queda en promesas, digamos en hasta cierto punto mentiras, porque cuando tú sabes de antemano que no vas a ir a ese lugar o que ya no vas a platicar con esa persona y le dices, la siguiente vez que nos veamos le daré respuesta, estás mintiendo. Y eso es lo que han hecho todos los testigos con los que he platicado hasta ahora, y le repito, exceptuándolo a usted. Pero de ahí en fuera, yo he platicado con ellos, me dicen les voy a dar respuesta, al siguiente domingo que los veo, que voy a buscarlos, perdón, ya no están. Les he pedido su número, no me los dan, les doy mi número, nunca me contactan. En este video pues, también ellos me pidieron mi número, me dio el número de él y le he estado preguntando, oye, ¿cuándo me van a dar respuesta a esto? Oh, estamos muy ocupados, déjame ver la semana que viene. Eso ya tiene más de 2 meses y yo sé que no me van a responder. Sí rehuyen, eso hay que aceptarlo. Los motivos pueden ser muchos, ¿no? Yo no estoy diciendo que... Vaya, no voy a inventar un motivo que yo no conozco, pero sí rehuyen. No dan respuesta a lo que se les pregunta. Ellos solo quieren hablar con personas que no conocen nada de la palabra de Dios. Porque evitan responder y dar respuesta a lo que manda Primera de Pedro, que es estar preparados y dar respuesta. Yo estoy de acuerdo con usted que no lo sabemos todo. Si un testigo o quien sea, un ateo, me hace una pregunta para la cual no tengo respuesta, yo tengo que ser honesto y decir, ¿sabe qué? No tengo respuesta, déjame investigarlo y te daré respuesta. Pero es mi obligación como cristiano tratar de dar respuesta a eso. Este no es el caso. Siempre me dicen que me darán una respuesta, pero solo huyen. Los testigos de Jehová no ofrecen respuesta, y le digo, al menos aquí en Tijuana. Aquí tengo mis notas sobre los audios que me ha enviado. Le menciono, los testigos de Jehová no hablan con quien sea. Ellos no. Una vez que hablan conmigo y no me estoy adjudicando ni un crédito, ni estoy tratando de decir, los testigos no saben nada y cuando hablan conmigo, pues ya no
se tienen que doblegar, ¿no? Porque no hay respuesta, no. Pero es notorio y no es una coincidencia que una vez que platico con ellos, los testigos de mi cuadra, jamás lo vuelven a hacer. Cuando yo los vuelvo a ver, hay una señora con la que he intentado platicar de nuevo y ella me dice, no, usted siga su camino, me dice. Y le hago preguntas, ya no lo he hecho porque he visto que le molesta que yo llegue ahí a platicar con ella, pero esa no es la actitud de un cristiano. Ya me imagino a Pablo o a alguno de los discípulos diciéndole así a las personas, cuando Pablo mismo fue y habló con los griegos de sus filosofías, los encaró y los dejó pensando. Ya me imagino a Pablo con esa misma actitud de muchos testigos. Imagínense a Pablo diciéndole, no, usted negó la verdad y pues yo ya no quiero hablar con usted, ¿no? Mi intención como cristiano es ganar a las personas al evangelio. Esa debería ser la intención de cualquier testigo. Entonces, si él quiere ganar a más personas para el reino, pues debería aceptar hablar con esas personas como yo. Pero, ¿por qué no lo hacen? Viene mi duda a mi mente, ¿por qué no lo hacen? ¿Será que la misma sociedad les dice, después de que ellos exponen las preguntas que yo les doy, ¿será que la misma sociedad les dice, ya no platiques con esa persona? Esa es una pregunta, no estoy afirmando, ¿no? Pero al menos así lo entiendo. Comentaba, también quiero enviarle un estudio lo más resumido que pueda, pero veo que va a ser extenso, sobre los dioses que existen, sobre si hay más dioses, perdón, con D minúscula. Porque usted menciona que esa pregunta que vio de que si los ángeles son dioses falsos, sencillo, solo hay un Dios verdadero. Y todos los demás son dioses falsos, es decir, que la gente se inventa. No le veo la dificultad de responder si los ángeles son dioses falsos. Pues claro, si para la gente les llama dioses, para ellos son dioses, pero sí dioses falsos. Es más, ¿qué culpa tiene María, la madre de Jesús? ¿Qué culpa tiene de lo que los católicos están haciendo con ella de endiosarla? Nada. Ella no tiene culpa del error en el que están. Lo que los testigos tienen es una deidad falsa. Perdón, disculpe, lo que los católicos tienen en cuanto a lo que han hecho de endiosar a María es una deidad falsa. Pero María, la madre de Jesús, no tiene la culpa de eso. Si alguien endiosa a un ángel, pues eso es responsabilidad de la persona, ¿no? Y para esto de verdad me gustaría hablar a fondo de lo que son los dioses falsos, porque entonces los ángeles, si me preguntaron, ¿los ángeles son dioses falsos? Sí. La persona que endiosa a un ángel, pues sí lo hace un dios falso. Pero la Biblia, no solo en una ocasión, en muchas, llama a Jesucristo Dios con D mayúscula, y ustedes lo llaman Dios con D minúscula, lo cual ustedes están llamando a Jesús un Dios falso. Tienen que aceptar eso. Ahora usted dice que los testigos, y usted primero negó que los testigos adoraban a Jesús, me dijo que eso era falso. Digo, estamos dispuestos a corregir si estamos equivocados, y aparentemente usted ya ha aceptado que en verdad los testigos sí adoraban a Jesús en el pasado. Ahora su argumento ya no es negar que adoraban a Jesús, su argumento es ahora, sí lo adoraban, pero es porque ese era el entendimiento que tenían en aquel entonces. Ok. Entonces la idolatría se justifica en base al entendimiento que uno tenga. Bueno, entonces yo pensé que estaba mal la idolatría, pero pues si yo creo que Jesús se puede ser adorado, pues no tiene nada de malo, porque así es mi entendimiento, ¿no? No, así no se hace en la teología. Dios no va a sacar un libro donde diga, ok, bueno, pues tú creías que estaba bien matar y abortar, pues te la voy a pasar, hombre, pues es que ese era tu entendimiento. No se hace eso en la teología. La pregunta de los testigos de Jehová que adoraban
a Jesús murieron o no murieron en idolatría? Si somos honestos y si aceptamos el actual entendimiento de la Watchtower, todos los testigos de Jehová que murieron creyendo la doctrina de la Watchtower de aquel entonces, que era adorar a Jesús, murieron en idolatría. Porque usted me estaría diciendo entonces que los que actualmente, por su entendimiento bíblico, porque yo he platicado con católicos y ellos sacan algunos versículos totalmente fuera de contexto, pero bíblicamente ellos entienden, ahorita no vamos a hablar si están equivocados o no, que bíblicamente vemos que están totalmente equivocados, pero bíblicamente ellos entienden que el culto que rinden a María es bíblico, según ellos. Entonces yo le pregunto ahora diferente a usted: ¿mueren o no mueren en idolatría todos los que rinden culto a María? Bíblicamente, usted como testigo de Jehová, yo quiero que usted me responda. Los que rinden culto a María, a San Pedro, a San Lucas, y mueren creyendo eso, ¿mueren o no mueren en idolatría? Si usted es honesto, me va a decir que sí. Si yo asesino a alguien y por mi entendimiento, por el contexto cultural, yo soy un asesino, el motivo por el que haya sido que los testigos adoraron a Jesús, si creemos la doctrina actual de la Watchtower, esos testigos de Jehová murieron en idolatría, y así hay que llamarlo, porque eso es lo que es si aceptamos su doctrina.